¿Cómo están, amigos? Aquí un nuevo video en mi canal Johnny Coach Show. El día de hoy vamos a hacer la parte teórica, lo que es corriente continua y corriente alterna. Este video lo he hecho porque muchas veces me he dado cuenta, así sea en el trabajo, ayudantes que he tenido y también personas como los clientes, que mayormente no tienen esta sencilla pero concepto de la diferencia entre lo que es alterna y lo que es continua. Entonces vamos a hacer este breve video de solamente en la parte teórica ver lo que es la diferencia de uno del otro. En otro video haré acerca de la diferencia en sí, en campo, en taller, con equipos y con cierto ejemplo de ciertos aparatos. Pero aquí solamente la pizarra, algo teórico, simple, más o menos ustedes pueden conocer las diferencias puntuales de cada uno. Y empezamos. Bueno, empezamos con lo más básico. Tenemos corriente continua acá a la izquierda y corriente alterna a la derecha. Vamos a empezar de esta manera. ¿Cuál es el símbolo de cada uno? De cualquier tipo de especialista que conozca. Tenemos dos tipos de símbolos. El de corriente continua es plana y puntitos. Ese es su símbolo. Primera diferencia, su símbolo. ¿Cuál es la de la corriente alterna? Es una onda. Bueno, ¿por qué la corriente continua tiene este tipo de símbolo? Simple, porque la corriente va de un mismo sentido, terminando. Si fuera negativo o positivo, solo va de una dirección a otra. Mientras que la alterna, en un rotor que gira, va moviendo la onda. Que en una parte más concepto es por más o menos se relaciona con su símbolo de cada uno. Solamente para decirlos puntualmente. Ahora, esto quizás lo van a encontrar en estos equipos. La diferencia, aquí se ve la onda y aquí se ve el símbolo de continua. Las personas que conocen, como nosotros especialistas, electricistas o electrónicos, lo sabemos. Pero mayormente las personas quizás no se relacionan con eso, las personas, los clientes o los usuarios, y van a conocer otro tipo de abreviatura que es, por ejemplo, para la continua, que es DC, y alterna es AC. Esa sería la segunda diferencia. DC, que en su traducción en inglés, más o menos como ustedes entiendan, sería corriente directa, ¿no? Más o menos para diferenciar. La D y la C, ¿no? Corriente directa. Y de la C, bueno, corriente alterna, ¿no? Ahí está la A. Esto ustedes sí lo van a notar claramente. Por ejemplo, su cargador de celular, aquí lo tienen. Dice que el ingreso es AC y la salida. El ingreso AC y la salida es DC. Hasta ahí ya tenemos dos diferencias básicas, fundamentales, sencillas. Ahora vayamos, ¿cuál es una diferencia más? La tercera diferencia más. Hay muchas diferencias, pero vamos a tocar así las puntuales. La diferencia es que la corriente continua siempre va a estar almacenada o va a ser transformada y lo podemos encontrar en pilas, baterías, o se puede decir transformadores, ¿no? Etcétera. Y un montón de más. Ustedes ya conocen seguramente las pilas, baterías, ¿no? Y también ciertos transformadores o que ustedes le llaman cargadores. Que los cargadores en esa parte trabajan con ingreso de corriente alterna y lo convierten a continua. Pero la continua mayormente se encuentra almacenada. En la parte de corriente alterna, esto se genera en sitios, en hidroeléctricas, en muchos sitios donde ya les expliqué en otro video de cómo se genera. Puede ser eólicamente, hidroeléctricas, por combustión, solares, etc. Ahora, esto se genera con rotores que giran tantas veces por segundo y ahí donde forman los 60 y 50 Hz. Se generan, se puede decir, en un sitio especial, hidroeléctricas, etc.,
y los otros están almacenados. Esa es una tercera diferencia. La siguiente diferencia que vamos a tener es que mayormente la continua siempre se trabaja en voltajes bajos. Lo que ustedes ya conocen: 5 voltios, pasos celulares, 9 voltios, 12 voltios, 24 voltios para algunos contactores, etc. Mayormente, si se dan cuenta, son bajos en voltaje, claro que continua. Mientras que la alterna también puede haber de 24 voltios, puede haber, pero lo más común que se trabaja en alterna, aparte de estos, es la 110, 220 voltios, ahí también está el 380 y por último las 440 en lo que estos dos son industriales, domésticos industriales. Y también puede haber bajos voltajes, pero siendo alterna. Entonces, para diferenciar, mayormente son de bajo voltaje y aquí es variado. Puede ser de bajo y puede ser muy alto también. Ahora, quinta diferencia. Es lo que siempre muchas personas dicen. Mayormente las personas que trabajan mucho con corriente continua hacia la parte de informática, equipos electrónicos. Esos son los electrónicos. Los que trabajan en esa área son electrónicos. Trabajan mucho con la corriente continua. Y las personas que trabajan con la alterna son los electricistas. Yo soy electricista, trabajo todo lo que es alterno. Y electrónicos, todo lo que es placas, tarjetas, un montón. Ahora, claro, un electricista también conoce una parte de lo que es electrónica y tanto un electrónico también una parte electricista. Pero tienen que entender esta diferencia, porque muchos, que yo soy la parte eléctrica, que hago cableados, instalo motores, duchas, levantamiento de cableado, de otro tipo de cable para reforzar, circuitos, todo lo que es con la energía alterna, pozos, tierras, etc. Pero muchos confunden de que, oye, ¿me puedes arreglar mi microondas? Mayormente la persona que trabaja dentro de un equipo que distribuye con la tarjeta son los que dominan el tema de electrónicos. Y a un electrónico que tú le digas, hazme un pozo tierra, es el área, la parte electricista. Pero vuelvo a repetir, el electricista trabaja mucho con la energía alterna, o sus conocimientos son más que todo enfocados a la alterna, y el electrónico más enfocado a la continua, pero eso no quiere decir que no sepa del uno al otro al menos un porcentaje mínimo, pero que también sepa. Por ejemplo, ustedes me han visto en muchos equipos que hemos trabajado, en máquinas de coser, en microondas, en tutoriales que han visto que tengo de cómo reparar estufas. Eso tiene que ver una parte en la parte electrónica, porque en sí eso es programación, tarjetas, mucho trabaja con lo que es la electrónica. Y lo que es la parte eléctrica, contactores, interruptores, etcétera, ¿no? Entonces, por favor, ahora ya que saben esta quinta parte, puedan diferenciar, ¿no? Cuando quieran ver un problema de su computadora, su placa, claro que es un técnico, ¿no?, de informática, pero mayormente el que repara así las tarjetas o las placas en sí, donde suelda y todo el tema, es mayormente una persona que sabe de electrónica o electrónico. Y cuando quieras cablear tu casa, instalar un motor, vas a llamar a un electricista para tu bomba de agua, para que lo alimente, le dé energía y le saque un circuito independiente de tu tablero y lo alimente, ¿no? Electricista, ¿no? Y así. Ahora, por favor, esa parte lo entiendan bien, porque siempre confunden. Y la sexta, de que si uno no puede trabajar del otro, no se puede trabajar uno del otro. Hasta por un equipo como el multímetro, si tú no lo configuras bien para que pueda detectar el voltaje en continua o el voltaje en alterna, el equipo se puede malograr. ¿Por qué? Porque, como dije en un principio, esta produce ondas muy alternas de un polo al otro, y el otro solamente un solo sentido. Eso quiere decir que si tú colocas un equipo, digamos, que trabajan con, digamos, una fuente como un tomacorriente,
un toma corriente que es de fuente alterna, por ejemplo un toma, y la energía que necesita este cierto equipo tiene que ser continua y lo haces directo, lo malogras. No se mezclan, no se puede utilizar. Es por eso que tienen que tener mucho detalle de saber de estos símbolos. Si ustedes cruzan uno del otro, por ejemplo, si el equipo te pedía 24 voltios en continua y por si acaso tenías un transformador de que trabajaba de 220 voltios, un transformador reductor se le dice, que lo enchufas y te da 24 voltios normal, porque hay solamente que varía en el watts, los watts del transformador de tamaño. Entonces ahí sí puede haber problema, porque tú te confías a 24 voltios y acá me dice 24, pero te decía continua y tú le has metido alterna. Conéctalo y chao, volaste. Esos detalles tienen que entender. Mezclar uno con el otro, de la sexta parte que les explico, es matarlo totalmente. Bueno, y para culminar con esto, la séptima, solamente vamos a dar un ejemplo para que más o menos se puedan entender de qué equipos más o menos trabajan con la continua y la alterna. Por ejemplo, tu celular que tienes trabaja con continua, tiene una batería interna por la cual si tú lo conectas a tu casa es por el cargador que ya les repetí. Gracias a la energía que tienes en tu casa, que es alterna, se transforma en continua y puede cargar a tu celular la batería que está internamente, sea de 5, 9, 12 voltios. Entonces tu celular es continua. Otro ejemplo más, tu control remoto trabaja con baterías. Usa baterías de 1.5 voltios, que son 2, usa 3 voltios. Ahí tienes otro ejemplo más. Otro más, un juguete que tenga tu hijo, un carrito, tu hermanito, también trabaja con baterías. Antiguamente se usaban relojes también, antes de que tuvieran los celulares, utilizaban la pila redonda. Ahora hay también, ¿cómo se llama?, estos equipos de medición. Por ejemplo, utiliza batería de 9 voltios. Y algo muy importante que ustedes también quizás se han confundido, la computadora o una laptop. Una computadora o laptop también trabaja con energía continua en unas ciertas partes del equipo. La computadora también, si ustedes revisan con mucha cautela al momento que hagan la limpieza de su PC o en su case, van a ver que en la fuente de poder dice claramente in AC out DC 3.3 voltios, ahí dice más 5 voltios, 12 voltios y etcétera. Los laptops también, aparte que tienen se le puede decir su cargador, tienen, ¿no?, una fuente que convierte la energía, la reduce y de ahí le distribuye, ¿no? Entonces ya vemos que hay muchas cosas que son en continua, y si ustedes se dan el tiempo en leer más o menos de cuánto voltaje trabaja en continua, se van a poder ir relacionando. ¿Y qué puede trabajar en alterno? Por ejemplo, los motores como una bomba de agua, también puede un ventilador también. Por ejemplo, también puede ser una ducha eléctrica. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia, ¿no? La olla rosera de mamá, todo eso son corriente con alterna. Aquí también me faltó agregar que también el auto por sí en sí también es corriente continua. Entonces ya vamos relacionándonos y vamos viendo las diferencias. Solamente para resumir, es importante saber el símbolo, su abreviatura, de dónde se genera, más o menos de qué tipo de voltaje, quién domina más. Como ven, casi todo, y esto más o menos en lo que se puede decir bajo, y quiénes lo trabajan. Y ya sabemos que no debemos mezclarlos. Y por último, más o menos en qué ciertos equipos trabajan. Bueno amigos, ojalá te haya servido este video y ya veremos pronto videos así de este tipo. Por ejemplo, la diferencia entre puesta a tierra y neutro,
porque es importante la llave diferencial y muchos más, tanto en la parte teórica como en la práctica. De este mismo tema de corriente continua alterna lo vamos a ver también en taller con equipo para que ustedes puedan ver cómo trabaja, y con el multitester también, ¿no? Para que ustedes vean. Bueno amigos, cuídense mucho y nos vemos. Bye.